Buenos días a todos, queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Estén despiertos, posiblemente mi voz no los vaya a despertar porque no hay mucho audio, pero es necesario que el espíritu esté despierto en esta mañana. Vamos a hablar de la palabra de Dios basada en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y el tema de esta mañana lo he titulado Advertencia, exhortación de un apóstol de Cristo. Advertencia, exhortación de un apóstol de Cristo. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Todos lean su Biblia, por favor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Advertencia. Cierto hombre se dispuso a hablar con Dios y muy entusiasta inicia su intervención diciendo, Dios. Y Dios le responde, dime, hijo. Y el hombre dice, ¿puedo preguntarte algo? Claro, responde Dios. El hombre pregunta, ¿qué es para ti 1.000.000 de años? 1 segundo, le responde. ¿Y $1.000.000? Y Dios le responde, 1 centésimo. Entonces el hombre le dice, ¿puedes darme 1 centésimo? Y le responde, espera 1 segundo. Espera 1 segundo. Advertencia que hace el apóstol Pedro a los hermanos. Y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. De hecho, con esto deja muy en claro que ya había hablado por primera vez en la carta que tenemos de Primera de Pedro. Y en ambas, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento o vuestra limpia mente o corazón. El hombre por naturaleza, hermano, no tiene un corazón limpio. El hombre por naturaleza no tiene un entendimiento limpio. Y en otras traducciones se usa el adjetivo sincero. Sincero. No creemos que los creyentes en aquellos tiempos hayan tenido un corazón o una mente más limpia que los de hoy en día. ¿Por qué? Porque tenían la misma naturaleza. Y aún, de repente nosotros no podríamos encontrar a nadie que tenga un corazón completamente limpio
por naturaleza. Los malos pensamientos surgen a cada rato de una forma natural, así que la palabra que el apóstol usa en este caso significa un corazón sincero o una mente sincera de aquellos verdaderos creyentes, de aquellos verdaderos convertidos que han entregado su vida al dominio y al poder de nuestro Señor Jesucristo para vivir conforme a sus propósitos. Por eso el apóstol Pedro dice, amados, refiriéndose a los hermanos convertidos, a los hermanos que tenían esa mente purificada, no por naturaleza, sino purificadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces él les dice, despierto con exhortación, despierto con autoridad, con un objetivo propio, vuestro limpio entendimiento o vuestro sincero entendimiento o corazón. Y luego, declarando esto, él dice en el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esto me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el estudio, porque Pedro dice, para que tengáis memoria. ¿Cuántos somos olvidadizos? Yo manifiesto que soy olvidadizo. Y por eso siempre ando anotando, pero a veces se me olvida dónde anoto. Sigo siendo olvidadizo. Y Pedro dice aquí, para que tengáis memoria. ¿Memoria de qué? Que se acuerden de qué. Vemos que su intención no era de expresarles nada nuevo. Su intención no era de enseñarles otra cosa, que ya ellos no supieran, sino solamente de presentarles como un recordatorio, refrescándoles su memoria. El mismo apóstol Pedro tuvo esta dificultad que es tan común hoy en día y en nuestra sociedad, de que se olviden las cosas, y más porque no somos dados al orden, a la constancia, al anotar y tomar apuntes. Por eso muchas veces se nos olvidan las cosas y eso ha traído grandes problemas. Grandes problemas porque se llegan a acuerdos y de repente, ¿cuándo fue eso? Y de repente, yo dije eso. Entonces, es importante en todo momento que nosotros estemos anuentes a las cosas que acordamos y a las cosas que hablamos, porque el apóstol Pedro deja aquí un ejemplo y les recuerda, y se les recuerda, porque ya habían sido dichas, ya habían sido enseñadas las escrituras o lo que los apóstoles habían planteado. Y el apóstol Pedro también tuvo esta dificultad en Lucas capítulo 22, versículo 61. Cuando él estaba calentándose las manos porque estaban esperando a los enemigos de nuestro Señor Jesús. Y cuando ellos vinieron y empezaron a interrogar a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Se olvidó de sus palabras, se olvidó de sus promesas al Señor y él dijo, yo no le conozco, yo no sé quién es ese. Y se olvidó Pedro de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Resultó sorprendente para el mismo apóstol Pedro de semejantes palabras. Y todos sabemos que al final él lloró amargamente y eso lo llevó al arrepentimiento.
El apóstol en ese momento olvidó completamente esa advertencia del Señor, y es que él tenía las mismas debilidades que nosotros tenemos hoy. No somos diferentes, no somos diferentes, ni siquiera intelectualmente. Y el apóstol dice, para que tengáis memoria, para que se acuerden de las palabras que ya han sido dichas, que ya han sido advertidas, que antes han sido dichas por los santos profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, ahora haciendo referencia al Nuevo Testamento. Entonces vemos que Simón Pedro no se colocaba a sí mismo en una posición superior como apóstol, sino que él habla de los demás apóstoles. Él habla de los otros apóstoles. Sin embargo, vemos algunas enseñanzas de algunas sectas religiosas que le dan una posición de grandeza al apóstol Pablo superior a todos los apóstoles. Y el mismo apóstol Pedro, se coloca en una posición igual al resto de los apóstoles que Dios escogió para revelar su santa palabra. Ahí vemos el versículo 15 y 16 del capítulo 3, donde él hace estas referencias. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro no está tirándose flores él, sino que piensa de sí con cordura. Cuando Pedro escribe las cartas, estas dos cartas, ya no es aquel Pedro impulsivo, ya no es aquel Pedro que siempre estaba levantando la mano y después el Señor Jesús le decía, Pedro, analiza bien lo que estás diciendo, piensa bien lo que vas a decidir. Acá Pedro ya era un hombre muy eficiente en el servicio a nuestro Señor, eficiente en las decisiones que él estaba tomando, porque Dios había hecho ese cambio en él. Entonces, el apóstol Pedro está advirtiendo a la iglesia, está dando un recordatorio de las cosas que antes se habían escrito. Pero, ¿cuáles son esas observaciones? ¿Qué es lo que Pedro quiere que recordemos? Vean los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Sabiendo que después vendrán burladores. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Vendrán burladores. ¿Qué es un burlador? ¿Qué son burladores? ¿Qué quiere decir el apóstol con estos burladores? Usaban la terminología, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Alguien se ha burlado de usted porque usted quedó mal? ¿Alguna vez usted dijo algo y no lo pudo cumplir? ¿Y alguien se burló de usted porque no lo cumplió? Y es lo que hacían estas personas. Dice, ok,
preguntaban, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está Él? Si desde hace rato están diciendo que Cristo viene por su iglesia, buscar una iglesia gloriosa, ¿y por qué todavía no viene? Fíjense, de los tiempos de los apóstoles. Era una forma de expresar su burla y su negación de la segunda venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Y no solo serían los llamados ateos quienes la negaran, sino que también esa verdad sería negada por algunos que ocupan el púlpito y profesarían ser creyentes. Muchos se levantarán de entre ustedes. El apóstol Pablo dice, vendrán como los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hermanos, lejos de eso no estamos. No perdonarán al rebaño porque con sus malos hábitos, con sus malas prácticas, arrastran a muchos y muchos siguen a esos falsos maestros. Judas capítulo 17, Judas 17, 19, hay unas páginas más adelante en estos versículos, él también explica quiénes son esos actuales burladores. Judas 17 y 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Cómo los detecta? Que andarán según sus malvados deseos. Que andarán según sus malvados deseos. ¿Y quiénes son? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. Está con mayúscula, que no tienen al Espíritu Santo. Y distorsionan a la iglesia. Y distorsionan la palabra de Dios para sus propios beneficios. Y de hecho, confunden a la iglesia, dispersan a las ovejas. Y por eso vienen las divisiones. Porque andan según sus propias concupiscencias y sus malvados deseos, dice Judas. No solo sus deseos, sino sus malvados deseos. Son terribles. Por eso la iglesia tiene que estar pendiente. Por eso la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que prepararse para poder confrontar la falsa doctrina, para poder confrontar a los falsos cristianos que se levantan dentro de la iglesia del Señor. Ellos son burlones porque dicen, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer lo que sea dentro de la iglesia, vamos a hacer lo que sea en el mundo, no va a pasar nada. La gente va y viene, todo el mundo lo hace y nunca ocurre nada. Es lo que hacían los burlones. ¿Desde cuándo nos están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene? ¿Dónde está la promesa de su venida? Dice, no ha venido, ¿dónde está Él? Y esa era la forma en que se burlaban, y el apóstol Pedro lo aclara nuevamente a la iglesia y les dice, tengan cuidado. Seguimos en el versículo 5. Luego dice, estos ignoran voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente. Y la gente burlona, la gente que menosprecia la venida del Señor, no es porque sean mensos, no es porque sean torpes. Cuando más inteligente es el hombre, cuando más brillante se cree, es cuando más burlón se convierte. ¿A que no ha visto usted
que aún desde niños, cuando se creen los más vivos, son los que más se burlan de los demás. Cuando se creen que todos lo saben, son los que más se burlan. Pues así mismo es el hombre que se burla de la palabra de Dios, porque no la pone en práctica y dice, no pasa nada. Vivimos como vivimos, disfrutemos la vida porque es una, y el día que nos morimos se acabó todo. Así piensan los burlones. Así piensan porque dicen, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pues dice Pedro, estos ignoran voluntariamente lo que ha de ocurrir. Claro que saben que va a pasar algo, pero en su corazón dicen no. Lo ignoran voluntariamente porque quieren. ¿Y qué ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, fueron hechos por el poder de Dios, por el mandato de Dios, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pereció anegado en agua. Cuando Noé predicó que se arrepintieran, ¿cuántos se burlaron? Tú estás loco. ¿Estás haciendo nada? ¿Para qué? Y mira dónde lo estás haciendo. Y tan inmenso, ¿para qué? Noé era el loco. Todos los demás se burlaban, menospreciando la palabra que Noé estaba enseñando y exhortando. Pero llegó el fin. Llegó el momento en que ninguno de ellos esperaba. El que ninguno de ellos pensó que llegaría. Los burlones adoptan la actitud de continuar con el estado de cosas tal como se encontraban. Sostenían que el pasado no había ocurrido nada y que nada estaba fuera de lo normal. El hombre evolucionaba y las cosas habían continuado simplemente de progreso o de forma natural. Y el apóstol Pedro se disponía entonces a decirles que si ellos pensaban que nada había sucedido en el pasado, estaban absolutamente equivocados. ¿No piensa así, hermanos, el mundo de hoy? Así piensa el mundo de hoy. Por eso viven fiestas, parrandas, mujeres, etcétera, etcétera, porque no pasa nada. Por tal razón viven guiados por sus propias concupiscencias y sus malvados deseos. Dando rienda suelta a sus pasiones porque no pasa nada. Y aún muchos se apartan siguiéndolos. Vamos al capítulo 2, el mismo en Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga bien, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será difamado o blasfemado. ¿Qué es más fácil para el hombre? ¿Vivir conforme a sus pensamientos o vivir conforme al pensamiento de Dios? Le dije que no se durmieran, que el audio no está muy alto. ¿Vivir conforme a sus pensamientos o conforme a los pensamientos de Dios? ¿Sabe por qué muchos siguen a los falsos maestros? Porque requiere menos esfuerzo. Porque no requiere, mejor dicho, que me despoje de toda mi forma de pensar. Porque no requiere que me despoje de mi forma de actuar, de mi forma de planear. Por eso se siguen a los falsos maestros. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Hermanos, Dios es un Dios inmutable, igual que su palabra. Sus estatutos no cambian. El hombre los cambia para buscar su favor. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero muchos quieren bajar los estándares de Dios para decir, oh, es que esta iglesia sí está organizada porque tiene obispos, pastores y diáconos. Ah, pero a su manera, no conforme a lo que dice la Escritura, no conforme a los parámetros que Dios. ¿Acaso Dios ha bajado los estándares, hermanos? ¿Acaso los ha bajado? No. Entonces, cuidado. Por eso debemos nosotros aprender a examinarnos frente a la palabra de Dios, frente al Dios Todopoderoso, porque cuando estamos frente a Él, todo queda al descubierto. Y entonces somos como orugas, somos como una cosa pequeña ahí que no se puede comparar a Dios. Pero si me comparo a ustedes, entonces viene el aire de grandeza. Porque somos imperfectos. Porque solo Dios puede hacernos perfectos cuando nos mira a través de Cristo. Por eso Él siempre tiene misericordia de nosotros. No porque usted sea bueno, usted se la merezca. O no porque yo sea bueno y me la merezca, sino porque Dios nos mira a través de Cristo Jesús, que entregó su vida en rescate por todos nosotros. Si Dios nos mirara directamente, hermanos, nos destruye, porque somos pecadores imperfectos. Solo a través de Cristo, solo a través de Él, podemos servir, podemos agradar a nuestro Dios, ni siquiera por nuestras decisiones. Si usted dice, yo quiero agradar a Dios, pero si no se somete a su voluntad, no va a poder agradarle. Por eso, el apóstol Pedro dice, ustedes están pensando que no pasa nada. Ah, sí, ustedes están pensando eso. Ahora miren lo que ocurre. Por eso él ahora les dice, vamos a ver un poco lo que es el calendario de Dios para que ustedes se ubiquen, le dice. Para que ustedes se ubiquen y vean el capítulo 3 nuevamente. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por la misma palabra. ¿Por qué palabra? Por la palabra o el poder de Dios. Por el poder de Dios. Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ah, entonces usted se atreve a decir, no pasa nada. Entonces usted se atreve a decir, Señor, dame un centésimo. Entonces usted se atreve a decir que puede seguir viviendo como quiere, puede seguir viviendo conforme a lo que usted piensa, a pesar de que la palabra de Dios te deja de norte a sur la claridad, pero usted dice, no, es que yo pienso que las cosas son así y así vivo. ¿Se atreve a hacer eso? Cuidado, dice Pedro, advertencia de un apóstol. El Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos seamos salvos y que nadie tenga excusa para decir, ah, es que yo no tuve tiempo. Ah, es que yo no aprendí. Pero ¿cómo va a aprender si nunca está en las clases que se enseñan? ¿Cómo va a aprender si nunca está en los cursos que se dictan de cómo vivir la vida que agrada a Dios? ¿Habrá excusa para el hombre cuando Cristo venga? ¿Habrá excusa para nosotros? El apóstol Pedro habla muy en claro y luego dice en el versículo 8, mas oh amados, mas oh queridos hermanos, mas oh querida visita,
querido amigo, el Señor no retarda su promesa, pero muchas veces, hermanos, cuando pensamos en Dios, pensamos que es un ser que está para resolver nuestros problemas. Pensamos que es un ser que está para que nosotros acudamos a Él solamente cuando necesitamos. En estos días escuchaba a un artista y me llamó mucho la atención su declaración. Y dice, me dediqué a orar, pero esta vez oré diferente. No le pedí nada a Dios, porque Él siempre me da, y me da, y me da, y me ha dado todo. Así que esta vez oré y no le pedí nada a Dios. Hermanos, si nosotros analizáramos la profundidad del amor de Dios y su misericordia, solo tendríamos que pedirle perdón, porque hemos sido malvados, porque hemos menospreciado su palabra, hemos menospreciado su amor y muchas veces hemos menospreciado sus órdenes, desobedecido. Pensamos en un Dios que, como ha pasado tanto tiempo, tal vez es un ser canoso, un ser de la barba blanca, un hombre viejo, porque esa es nuestra imaginación. Otros dicen, Diosito, Diosito, ayúdame. Pensamos ahí en un Dios chiquito ahí. Hermanos, Dios es un Dios eterno. Es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. No podemos escaparnos. No podemos huir. No podemos menospreciar su venida, porque el día que menospreciemos su venida, entonces andaremos viviendo conforme a nuestros malvados deseos y nuestros malvados pensamientos. Por eso el apóstol Pedro deja muy en claro esto y nos recuerda que no debemos desviarnos del propósito de Dios y que no podemos estar jugando con la salvación que el Señor nos ha regalado, y nos advierte que vendrán falsos maestros y nos advierte que vendrán falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero el Señor dice, no retardo la promesa que les di, que vendré por segunda vez a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia santa. Creo que el viernes el hermano predicó de cómo debemos vestirnos para ir a esa fiesta gloriosa. Y el Señor exige que sus hijos sean santos, limpios, puros. Y si nuestra ropa está contaminada, hermanos, vistámonos correctamente, limpiémonos con la sangre del Cordero y preparémonos para esa segunda venida, y que aprendamos cada día de que no es que Dios esté retardado, se le olvidó su venida, sino que Él es paciente y no quiere que usted ni nadie se pierda. Usted es salvo, amén. Amén. Usted es salvo, amén. Amén. Tiene que estar seguro que usted es salvo. Dios le salvó y por eso muchas veces vivimos conforme a nuestros pensamientos, porque no estamos seguros que Dios nos ha salvado. Usted no se puede salvar solo. Dios nos ha salvado. Debemos estar seguros de que Dios nos ha salvado. Vivíamos allá en ese lodo cenagoso, en ese mundo de pecado, y Él le plació traerlo y ponerlo en su rebaño. Usted es salvo por gracia.
Y si usted es salvo por gracia, porque Dios le plació salvarlo, entonces viva como salvado. Amén. Amén. Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. Hijos que vivan conforme a sus propósitos, conforme a sus deseos y no conforme a sus propios pensamientos, porque los pensamientos nuestros no son buenos. Entonces, hermanos, en conclusión, debemos aferrarnos al calendario de Dios y no a nuestro calendario. Cuando nos aferramos a nuestro calendario, pensamos, se le olvidó, se tardó, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que me place y yo sé que hay chance. No juegue al gato y al ratón, no juegue con la venida del Señor. Mas, oh, amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Qué tal si usted le pide a Dios que le regale un día? Señor, regálame un día más. Y lleva 100 años y todavía está dando lata. Señor, regálame 100 años de vida, por favor, y mañana se muere. Porque no podemos ver el tiempo de Dios como lo vemos nosotros, humanos, finitos, porque Dios es un Dios por los siglos de los siglos. Y a ese es el Dios que tenemos que adorar, y a ese es el Dios que tenemos que rendirle cuenta. Por eso dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán? Conociendo todas estas cosas, hermanos, el apóstol Pedro nos anima, nos exhorta, que conociendo esto es cuando debemos vivir plenamente en santidad, entregados a Dios, viviendo conforme a sus propósitos, porque el día en que Cristo venga, entonces se llevará a esa iglesia gloriosa. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, sorprendentemente dice Pedro, ¿cómo? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos exhorta a que estemos listos, no coja chance, no tomemos chance. Recuerde, el calendario de Dios no es nuestro calendario. Que el Señor los guarde y nos mantenga siempre en la obediencia a su palabra.